Vamos terminando este ejemplo 2. Bien. Entonces tenemos dos partículas que siguen esos movimientos elípticos. Bien. Y yo quiero hallar la distancia entre ellos. O sea, la distancia entre dos puntos en el plano es esta. Bien. Si el primer punto tiene coordenada x1, y1 y el segundo tiene coordenada x2, y2. Entonces esto es una función de 4 variables simplemente. Función de 4 variables. Bien. Ahora, ustedes habrán dicho, pero ¿por qué cuando estamos estudiando regla de la cadena, por qué decíamos que Aure, era seno de teta o coseno de teta? ¿Para qué eso? Entonces, para lo siguiente, si yo quiero hacer un análisis como el que he mencionado, tengo mis partículas siguiendo esos movimientos y quiero hallar la distancia entre ellas, entonces tengo que evaluar esas funciones exactamente en estas parametrizaciones. Bien. Ahora, si yo quiero hallar una razón de cambio, es decir, la velocidad en este caso, a la que se separan esas partículas en un instante de tiempo t igual pi, entonces tengo que calcular la derivada de S con respecto a t. Y ahí es donde viene la regla de la cadena de ayudarnos. Bien. Entonces, la regla de la cadena en ese caso nos dice que tenemos que hallar estas derivadas parciales con respecto a x1, x2, y1, y2, etc. Y nosotros ya hemos calculado esta derivada, la derivada de S con respecto a x1. Bien. Y nos había dado esto. Listo, por la derivada interna, que nos queda un menos por ahí, etc. Llegamos a eso. Bien. Nosotros queremos hallar la derivada de la distancia con respecto al tiempo en t igual pi. Eso es lo que dice el ejercicio. En t igual pi. Entonces, miren que esas derivadas nos quedaron dependiendo de x1, de x2, de y1 y y2. Entonces, ¿quién es x1, quién es x2, y1 y y2? Cuando t es pi. Entonces, vamos a las parametrizaciones. Si aquí donde está t lo sustituyo por pi, me quedaría 4 por coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Entonces, 4 por menos 1 me da menos 1. Entonces, x1 va a ser, perdón, 4 por menos 1 es menos 4. Entonces, x1 va a ser menos 4. En ese instante de tiempo, ¿cuánto vale y1? Entonces, me haría 2 por seno de pi. Bien. Seno de pi es 0. Entonces, y1 va a ser 2 por 0, que es 0. Y así sucesivamente obtengo quién es x1, x2, y1 y y2. Bien. En ese instante de tiempo. Por eso, cuando calculamos la derivada de S con respecto a x1, que nos dio esta expresión, ahí sustituimos y1, y2, x1 y x2, como se obtienen aquí. Bien. Entonces eso nos dio menos 4 quintos. Y lo mismo se hace para las demás derivadas parciales. Para al final concluir lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros habíamos escrito en la pizarra antes? Que la derivada de S con respecto a t es, según la regla de la cadena, toda esta chorrera de derivadas aquí. Bien. Porque S depende de 4 variables, entonces derivo S con respecto a la primera variable por la derivada de esa variable con respecto a t, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa chorrera de derivadas y estamos calculando esto. Por ejemplo, en el punto cuando t vale pi. Entonces ya sabemos cuánto da. Da menos 4 quintos aquí. Bien. ¿Por qué? Porque ya sustituimos quién es x1, x2, etcétera. Mire, x1 es simplemente menos 4. Y1 es 0, entonces ya hacen las cuentas, llegan a eso. Por la derivada de x1 con respecto a t. ¿Cuánto da eso? Entonces tengo que ir a la parametrización. Aquí está x1. Si yo derivo x1 con respecto a t, me da 4 menos 4 seno de t. La derivada de coseno es menos seno. Que está aquí. Mire. ¿Sí? Si eso lo evalúo en el tiempo que estoy analizando en t igual pi, me haría menos 4 por seno de pi. Seno de pi es 0, entonces me haría menos 4 por 0, que es 0. Bien. Y así hago los demás casos.
Entonces es fácil obtener esto también. Esta otra parte, la regla de la cadena. Bien, y al final pues multiplico todos esos términos. Y obtengo que esa velocidad a la que se apartan esas dos partículas es de 22 quintos. Bien, dependiendo de las unidades que se estén usando. Puede ser metros sobre segundo cuadrado. Bien, que las Profe, ¿me partículas... podría dejar ver los valores de Y1 y Y2? Sí, ¿Queda ahí el problema? ese Y1 y Y2, aquí está, miren. Y1 es 0 y Y2 es 3. ¿Cómo se obtuvieron? Porque estamos analizando todo en el tiempo t igual pi. Entonces yo voy a la parametrización y ubico aquí pi, me quedaría que y1 es igual a 2 seno de pi. Seno de pi es 0, 2 por 0 es 0. Por eso me da ese y1 igual a 0, etcétera. Bien, entonces es un ejemplo en el que se usa regla de la cadena y no es tan descabellado. Digamos, un ejemplo físico. Bien, entonces aquí dice aplicación de la regla de la cadena a velocidades o ritmos de cambio relacionados. Entonces ustedes pueden seguir, yo les di una idea del ejercicio, cómo se hace, los pasos fundamentales, pero ustedes pueden seguir viendo los detalles aquí en el libro guía. Bien. Entonces tenemos más casos sobre la regla de la cadena, pero hay otra cosa que es interesante, que es la regla de la derivación implícita. Bien, derivación implícita usando regla de la cadena. Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Y entonces ya por aquí terminamos. ¿Listo? ¿O tiene alguna pregunta sobre el ejemplo? Toca revisarlo, ¿no? De nuevo. Profe, los ejercicios sugeridos nos los manda ahorita. Sí, ahorita los mando. Listo, profe, muchísimas gracias. Mejor dicho, vas a decir sus. Veamos aquí. Bueno, ya los mando mejor. Sí, profe, sobre las notas del quiz. Se las tengo la otra semana. En Semana Santa me voy a dedicar a clasificar. Estoy aún con otros grupos. Bien, como ustedes lo presentaron el sábado, que fueron los últimos en hacerlo. Entonces, estoy llevando el orden. Todavía voy calificando los que presentaron el quiz el miércoles. Para la otra semana. Bien. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Bueno.